El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Si gustan sentarse, un momentito, por favor. Hermanos, hoy el Evangelio de San Mateo en el capítulo 21 termina así: ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Y dice otra parte de la Escritura, Juan 20:29, dichosos los que creen sin haber visto. ¿Dónde comienza nuestra dicha? Donde comenzamos a confiar. Por eso dice otro texto de la Escritura, de Isaías 7:9. Si no creéis, no tendréis apoyo. Y este texto se ha traducido de muy diversas maneras. Hay otra traducción que dice: si no creéis, no subsistiréis. Y San Agustín lo entendió de la siguiente manera: si no creéis, no entenderéis. Eso significa que la fe es un apoyo seguro en nuestro camino hacia Dios. Porque en la medida en que nosotros creemos, nos afianzamos en Él. Todo el que cree, cree desde Cristo. Podemos decir que cuando comenzamos a creer, entramos al seno de Dios y renacemos. Por eso dice el Papa Benedicto XVI, la fe es agarrarse firme y confiadamente sobre el suelo de la palabra de Dios. ¿De dónde nace la fe? La fe nace del oído, es decir, de escuchar atentamente la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos, atendemos. Cuando atendemos a la palabra nos ilumina y nos alimenta. Y en la medida en que nos va alimentando, también nos va dando un apoyo firme. Porque cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿a quién escuchamos?
a Cristo que nos habla en ella, porque Él mismo es la palabra del Padre. No hay otra palabra, podríamos decir, más divina que el Verbo de Dios, es decir, Jesús. Jesucristo es el Verbo del Padre, a través del cual Dios nos dijo todo lo que es Él mismo. Dice el apóstol San Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 8. Sin haberle visto lo amáis, y por ello os llenaréis de una alegría radiante e inefable. La verdadera fe hace saltar los corazones de un júbilo en el Señor, que es muy profundo porque es en el Señor. Aquel saludo del arcángel lo manifiesta de manera plena. Alégrate, llena de gracia. ¿Y cuál es la razón de esa alegría? Le dice Isabel a María: dichosa tú que has creído, porque se cumplirá todo cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Y en esa alegría profunda la Virgen María exulta de gozo y canta su Magnificat, es decir, su alabanza, su glorificación y la proclamación de la fuerza y del poder de Dios manifestado en su misma persona. No sé si ustedes habían escuchado hablar de una palabra que se dice anahuín, que en hebreo significaría los humildes y pobres de Yahvé. De ellos hablan los profetas, y hoy encontramos una expresión que con mucha claridad y transparencia nos presenta este resto de Israel, que se distinguirá por ser humilde, pobre y confiado en el Señor. Precisamente porque son humildes, confían totalmente en el Señor. Dice hoy el libro del profeta Sofonías en el capítulo 3. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. ¿Dónde están personificados esos pobres y humildes de Yahvé en el Nuevo Testamento? Porque ahí es donde comienza a cumplirse esta profecía, en la Virgen María, porque ella vendría a ser como la que encabeza este resto. Si se distinguirán por ser pobres y humildes, la Virgen María lo expresó: he aquí la sierva y esclava del Señor. Y en otra parte dice, en el capítulo 1 de San Lucas, puso sus ojos en la humildad de su esclava. Es decir, ella, aunque grandísima, se consideró pequeñísima. Qué grandísima dignidad la de María, y qué profundísima humildad cuando exclama: he aquí la esclava, he aquí la sierva. María se pone a los pies del Señor cuando Dios a ella misma la exaltó, poniéndola a un lado de Él. Por esa razón, el resto de Israel, los pobres y humildes, son encabezados por María Santísima.
Cristo mismo se goza, y digo se goza porque la palabra es actual. Y dice el evangelista San Lucas en el capítulo 10, versículos 21 al 23, que en aquel momento Cristo se estremeció de gozo en el Espíritu Santo y exclamó: yo te bendigo, Padre, porque has revelado todos los misterios del reino a la gente sencilla. Es decir, Cristo siempre se complace en aquellos que tienen su mismo corazón, porque Cristo es manso y humilde de corazón. Cristo es como la transparencia viva de la grandeza de Dios manifestada en su humildísima sencillez. De modo que Cristo, al encontrar un corazón sencillo y humilde, se goza en él, porque ahí encuentra sus delicias en habitar en los corazones vacíos de sí mismos para poder llenarlos de él. Dios no puede llenar un corazón que ya está lleno de egoísmo. Un corazón que está lleno de sí mismo ya está lleno. Para que Dios lo pueda llenar, necesita primero vaciarse de sí mismo para que el Espíritu Santo lo llene de su divino rocío y de su miel celestial. Es decir, endulce nuestro espíritu y eleve nuestro corazón. Dice Jesús: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Cristo se llenó de un inmenso gozo porque Dios su Padre se fijó en los pequeños. Hoy también Dios sigue poniendo su mirada en aquellos que tienen un corazón sencillo, un corazón simple, porque Dios es simple. Dios no es compuesto, Dios es espíritu. Dios es sencillísimo. Por esa razón se le da la humildad, porque Dios se vacía de sí mismo para entregarse a nosotros. Podríamos decir que Dios, cuando se da completamente. Pero a la vez, al poner resistencia y obstáculos nosotros ponemos límites a Dios. No porque Dios tenga límites, porque Dios es ilimitado, inmenso e infinito. Pero en el momento en que nosotros ponemos límites a Dios, le atamos las manos a Dios. Dios no puede actuar y obrar en nosotros. Dios se entrega completamente, pero nosotros, al no dejarlo actuar, simplemente recibimos lo que nuestro corazón está, podríamos decir, capacitado para recibir. Si tu corazón es pequeño, porque no le has dado el alimento de la humildad, de la fe, del amor, entonces recibirá muy poquito. Pero si tu corazón es grande e inmenso como el mismo mar, recibirá la presencia infinita y majestuosa de Dios. Ayer celebrábamos a San Juan de la Cruz. Él tiene una frase que dice: entre más espera el alma, más alcanza de Dios. Que viene a significar, entre más se dilata nuestro espíritu, más puede recibir la gracia divina en él. San Juan de la Cruz es un ejemplo claro de una entrega hasta el extremo por Cristo. Si gustan.
Sí. Fijémonos bien en estas expresiones. Dice hoy el Salmo 33, hablando de que propio de un corazón sencillo es bendecir y alabar al Señor. Dice el Salmo 33, bendeciré al Señor a todas horas y no cesará mi boca de alabarlo. Eso es propio de la humildad, bendecir y alabar al Señor. ¿Qué es bendecir y alabar? Es decir, Él es el grande, Él es el todopoderoso. Yo soy su siervo, por tanto, yo lo alabo y lo bendigo. Por eso dice el salmista, bendeciré al Señor a todas horas. Es traer la alabanza no solamente en nuestros labios, sino sobre todo en nuestro corazón y en nuestra vida. Que nuestra vida refleje la alabanza continua al Señor. Porque no a todas horas podemos estar nosotros alabando y bendiciendo al Señor. Cuando estás dormido, pues no sé si hables en la noche, pues si alabes, ¿verdad? Pero ¿qué significa alabar y bendecir al Señor a todas horas? No cesar de alabarlo. Es que todo lo que hagas lo presentes al Señor, lo ofrezcas al Señor y que se haga con un corazón humilde. Es algo muy similar a lo que decía San Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:17. Oren sin cesar. También aquí dice bendecir sin cesar, alabar sin parar. Eso significa que toda nuestra vida ha de transformarse en una continua alabanza de la gloria del Señor. Fijémonos en algo más. Dice hoy la primera lectura, permanecerán tranquilos y descansarán. Y vamos, ¿Qué es lo que dice Jesús en Mateo 11, 27 al 29? Vengan a mí y descansarán. Dice hoy la primera lectura, permanecerán tranquilos y descansarán. Habla en futuro, pero Jesús habla en presente. Dice, vengan a mí, en este momento vengan a mí y podrán tener descanso. Y el profeta habla en futuro, es decir, ¿dónde se cumplen las palabras del profeta? En Cristo. Permanecerán tranquilos y descansarán. Y Jesús dice, vengan a mí y descansarán. Aunque Jesús también habla en futuro, en la segunda parte, pero dice, vengan a mí. En estos momentos, si vienes a mí, descansas. Yo te alivio, yo te sano, yo te doy lo que necesitas. Y dice también el profeta Zacarías en el capítulo 14, versículo 7. Brillará en aquel día una gran luz. Por eso en todos los evangelios, sobre todo en el capítulo 1 y en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, se dice sobre aquellos pueblos que caminaban en tinieblas, resplandeció una gran luz, refiriéndose a Cristo. Y la estrella misma que guió a los magos de Oriente hasta donde estaba Jesús, refleja esa luz,
que ahora nosotros estamos llamados a hacerla nuestra, esa luz de Cristo. Vamos en estos momentos invocando a María, para que ella, que está siempre muy cercana a nosotros, que es nuestro apoyo firme en este mundo, que podamos tomarla como nuestra verdadera madre, dejarnos tomar por ella en sus brazos, conducir, dejar abrazar por su amor maternal, y que ella sea la que en este camino nos dé la fuerza para seguir a Cristo. Que así sea. Dejamos un momentito de silencio.